presente. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. El otro día leía a una mística que decía que la mayoría de los divorciados se podían condenar. ¿Ves? Tremendo. Es que es la palabra de Dios. Por eso pretenden que le den la comunión a los que se divorciaron y se volvieron a juntar. Es que San Pablo dice que no podemos contrariar a San Pablo y modificar la Biblia a los hombres acomodándonos al mundo presente, ¿no? Es decir, San Ignacio se hubiera espelucado, San Francisco Javier, San Pedro Claver, San Pedro Canicio, todos los santos de esta venerable comunidad que ha producido tantos santos, tantos mártires y tantos gestos heroicos de personas, y con los retiros de San Ignacio tantos millones de conversiones. Ninguno de esos hubiera jalado a esa teología, estoy seguro que no, porque decían que si la iglesia ve blanco y usted ve negro, usted tiene que ver blanco. Regla de discernimiento de San Ignacio. Pero no, nos queremos es que la iglesia se acomode al mundo presente, se ajuste al pecado, ¿no? Y al pecado llamarlo virtud, ¿sí? Porque ya se separó y ya se volvió a rejuntar, porque fracasó en el matrimonio. ¿Por qué fracasó en el matrimonio? Porque no tenía un amor verdadero, porque no amaba a Jesucristo. Si tiene un amor profundo por Dios y vive el primer mandamiento, usted es capaz de soportar muchas cosas y es capaz de amar de verdad hasta el sacrificio. Pero ese amor de que yo me realizo y que ya mi mujer tiene una arruga y me tengo que separar y no somos compatibles, empezó una bobaliconería, ¿no? Y destruimos el verdadero amor, ese que San Pablo habla en 1 Corintios 13. Y no le enseñamos a la gente el amor verdadero. Hay que leer el libro del amor de San Francisco de Sales. Entonces Juan Pablo II se le arrimó a esta señora a gritar que por qué la iglesia era tan injusta, que por qué la iglesia no cambiaba, que por qué la iglesia... Sí, lo que la gente quiere, las quejas que le dan a este sacerdote que nos dice ahí. Entonces, ¿saben qué pasó? Juan Pablo II se metió la mano al bolsillo de la sotana, sacó un Nuevo Testamento que cargaba en el bolsillo y le dijo: señora, ni yo mismo puedo cambiar esto. Claro, el Papa no puede cambiar la palabra de Dios, no la puede modificar, es la palabra de Dios, viva, eterna, eficaz, inmutable, no puede cambiar. Entonces los teólogos han tratado de acomodarse a los pecados de la gente, como mi amiga Lida, la médica, que se fue a confesar allá. Entonces un sacerdote de esta comunidad: no hay problema, usted puede comulgar, ¿no? Y ese testimonio lo digo yo todos los días. Yo les puedo traer aquí varios testimonios, ¿no? Digo, pero si el sacerdote no tiene facultad de hacer eso, está por encima de la Sagrada Escritura el sacerdote, no tiene facultad. Es como un abogado que se va por encima de la Constitución. No puede, ni el presidente de la República puede, el Papa no puede, como le dijo el Papa a esta señora: usted no puede hacer eso. Falso Cristo, falsa iglesia, nos dice el padre hoy. El profesor Luis Eduardo López Padilla, que es uno de los grandes analistas de las apariciones marianas y sobre el tema del fin de los tiempos, que habla el catecismo en el 675, 676, 678. El tema del fin de los tiempos, el catecismo lo habla también, así como el catecismo habla de los carismas y el don de lenguas y los milagros y todas las cosas que suceden entre los carismáticos y de profecía. También, porque es que la Biblia habla de eso, ¿no es cierto? Y la iglesia no se puede ni exceder la Biblia, ni recortar la Biblia. No puede, ni el Papa, ni los obispos, ni el sacerdote, ni los cardenales, ni nosotros laicos tampoco. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. El Espíritu Santo se da a los que obedecen a Dios. Y yo les decía a ustedes, ¿por qué todas esas comunidades tradicionales se han venido a pique y no tienen vocaciones? Porque no obedecen a Dios. Muchos, allá hay muchos santos, hay muchos buenos, hay muchos seguramente, ¿no? Pero a muchos no lo obedecen. Y se han incursionado en esas 4 o 5 corrientes teológicas que hay. La del hedonismo, la del erotismo, la de que Dios es amor y entonces el amor es el sexo y todo eso está permitido si hay amor. No, está hablando es del amor de Dios, no del amor erótico. Eso es otra cosa.
como cuando habla de que usted es hijo del rey y entonces usted se merece tener todos los bienes y dineros del mundo. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesús. Y cuando habla del reino es la presencia del amor de Dios en nosotros, del Espíritu Santo. No habla del reino de lo material. Entonces todas esas confusiones en el lenguaje han traído una crisis teológica en la iglesia y unas desinterpretaciones de la palabra de Dios. El profesor López Padilla, genio, abogado, filósofo, teólogo, autor de unos 24 libros, que ha tenido grandes debates, inclusive ha tenido debates con la iglesia, con algunos contestatarios de la iglesia, lo han enfrentado y él ha sido muy valiente. Tiene un libro muy interesante sobre el demonio que se llama Las posibilidades de Satanás. Su último libro, El fin de los tiempos, es un libro muy valioso. El profesor López Padilla precisamente dice que hay en el Apocalipsis él ve dos iglesias, él lo ve. Dice que la iglesia es la ramera del Apocalipsis, es la falsa iglesia, la mística Ana Catalina de América, y que la mujer que huye al desierto no solamente simboliza a la Virgen María en los últimos tiempos en el gobierno del anticristo y en el gobierno del antipapa. El antipapa es el falso profeta, estoy dando la interpretación de López Padilla. El falso profeta es el que preconiza estas cosas de este artículo, por eso me decía el abogado que me llamó, es que el artículo parece escrito sobre la falsa iglesia y sobre el anticristo, ¿no? Es decir, queremos acomodarnos al mundo presente. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Queremos que el mundo se introduzca en la iglesia. Hombre, entonces el doctor López Padilla dice, la ramera del Apocalipsis es la falsa iglesia. Y en eso tienen razón los evangélicos, no es toda la iglesia, es la falsa iglesia, ¿no? Con un falso ecumenismo. Y la auténtica iglesia del Apocalipsis es la mujer que huye al desierto. La mujer que huyó al desierto. Me parece que es la interpretación del profesor López Padilla y yo la respeto, puede ser, puede que no sea. Él ve las dos iglesias ahí en el Apocalipsis. Jesús en Juan 5 dijo, vino el Hijo del Hombre enviado por el Padre y no le creyeron. Vendrá otro en su propio nombre y a ese le creerán. Claro, vendrá con los anticonceptivos, también, y yo se lo demuestro cuando quieran, predicado en esas clases de bioética allá en esa universidad, es decir, el pobre Pablo VI y todos los anticonceptivos de la iglesia, y predicado en algunas conferencias también, por estas personas. Entonces, sí, les parece que es la humanización de la iglesia, y yo creo que es la satanización de la iglesia, es lo que creo, porque es ir contra la palabra de Dios, ¿no? Pero creen que la teología es humana cuando se adapta a los errores y a los defectos humanos y a los pecados humanos. Lo que queremos acabar es con la virtud de que si usted se separó, sea casto. A mí me decía un santo jesuita, el padre Eduardo Ramírez me decía, ustedes los casados separados son mártires porque tienen que guardar la castidad y no se pueden volver a casar. Este jesuita sí le creía al magisterio de la iglesia y a la Biblia. Vamos a hacer un paréntesis un instante.